Como parte de la transferencia de conocimientos, creemos y estamos convencidos de que una de las mejores formas de llegar a incrementarlo es mediante el compartimiento de experiencias. En ese sentido, el Instituto de Auditores Internos del Perú, haciendo un esfuerzo para lograrlo, ha decidido incorporar a nuestro programa de capacitación a profesionales de primer nivel en el ámbito empresarial nacional e internacional, quienes compartirán sus experiencias en diversas posiciones ejecutivas, contribuyendo así con nuestro crecimiento profesional. Hoy, en la búsqueda del logro de nuestros objetivos, damos inicio a nuestro bloque de entrevistas virtuales Compartiendo Experiencias. En esta oportunidad tenemos la presencia de Carlos Ibáñez, un profesional que pertenece como director al Instituto de Auditores Internos, que con su experiencia vamos a poder compartir un tema muy relevante actualmente que viene incursionando y que viene tomando impacto en la comunidad de negocios, en las diferentes empresas que atendemos en nuestro país puntualmente. Y qué bueno poder compartir experiencias como hemos denominado esta sesión de eventos. Y no me queda más que empezar de lleno con el tema. Carlos Ibáñez es auditor interno certificado con una vasta experiencia en este tema y representa o hace un rol muy importante en la compañía Newmont, donde ejerce la función de gerente de integridad y cumplimiento. Esto nos permite precisamente llenarnos sobre la base de la casuística y la realidad de los negocios, cómo estamos operando y cómo el rol del auditor interno empieza a jugar un papel importante en la evaluación del riesgo de fraude. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Guido, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Un saludo muy especial. Bienvenido, Carlos. Bueno, básicamente en este momento el panorama y el clima actual que tenemos, como mencionaba, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de reactivación de los negocios, en función a todo lo que se viene dando de esta nueva normalidad. No es ajeno el tema del riesgo de fraude. Creo que es un tema transversal, es un tema que es importante que lo consideremos, y en eso la alta dirección y la administración en las compañías lo ha identificado como un punto de enfoque. De hecho, las últimas encuestas y documentos que se han emitido por parte del Global lo dan como uno de los temas que debe considerarse desde el punto de vista en el plan de trabajo, y el rol del auditor interno en este papel es crucial. Un poco queremos conocer desde tu perspectiva y desde tu punto, en tu posición en la que estás ejerciendo ahorita un rol, cómo lo están cubriendo, cómo lo están contemplando como actividades que son relevantes en este año, y posiblemente algunos efectos que en el largo plazo, posiblemente ya en esta nueva forma como vamos a trabajar, empiezan a verse desde el punto de vista de la auditoría remota, desde el punto de vista de los diferentes posibles efectos que tenga esta evaluación. Gracias, Guido. Bueno, muy importante el tema. Yo agradecido y contento de poder conversar o tener este pequeño conversatorio para compartir experiencias. Lo primero que tendría que yo decir es que yo he pasado del equipo de la tercera línea de defensa hace ya 4 años a una segunda línea de defensa en el área de integridad y cumplimiento. Y bueno, pues pero siempre enfocado en lo que es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el fraude, como tú bien lo indicas. Es un tema de mucha importancia hoy en día. Y más aún cuando estamos viviendo pues esta pandemia que ha hecho que se aceleren mucho las cosas que ya de repente se venían pensando en algún momento. ¿A qué me refiero? Hace muchos años, cuando trabajamos en auditoría interna, y estoy hablando de pues más o menos hace unos 12 años, 15 años más o menos, empezamos a hablar por primera vez de lo que se llamaba auditoría continua. Y se decía los auditores, lo que se busca es que los auditores puedan hacer más con menos recursos. ¿Y eso a qué nos llevaba?
te llevaba justamente a un monitoreo, a una auditoría virtual, ¿no? Entonces y pensar que eso hoy en día, pues miren, ha pasado 15 años y el paso de esos 15 años no ha sido, digamos, enfocado hacia ello, y esta pandemia nos ha hecho que aceleremos, pues, en menos de un año la implementación de ese tipo de revisiones. Y principalmente en riesgos relacionados a fraudes y a corrupción. Más aún cuando, ¿por qué existe? Bueno, nos remontamos un poquito a por qué existe auditoría interna. Siempre ahí las áreas operativas y se preguntan lo mismo y dicen, ¿por qué necesitamos tener auditores internos, ¿no? Y la necesidad va por el tema de una visión independiente, pero más allá del hecho de una visión de un investigador, sino es una visión de un asesor. Entonces, como asesores, lo que buscamos es mirar cómo se están analizando los riesgos de fraude en las empresas. Y hoy en día, con este trabajo virtual, pues igual, ¿cómo se está haciendo para controlar esos riesgos de fraude? Totalmente, Carlos, de acuerdo contigo. Yo creo que la situación que se da en este momento por el impacto de la pandemia hace que efectivamente temas que venían posiblemente en un plan de trabajo contemplando la identificación por parte del auditor y el involucramiento de la alta dirección en la identificación de factores de riesgo que afectan al negocio, ha tenido en este año un impacto muy relevante y precisamente el auditor en esto juega un rol de valor estratégico donde efectivamente está contribuyendo a la alta dirección desde su perspectiva y cumplimiento en su rol y función sobre la base de la independencia y la objetividad. ¿Qué factores de riesgo se expone una entidad? Y ahí es donde los equipos de auditoría, o departamentos o áreas en sí, pueden realmente contribuir. Vemos cómo, tú lo mencionabas, el impacto de trabajar sobre una base de metodologías en auditoría que puede ser la misma auditoría remota, genera transversalmente una serie de situaciones que desde el punto de vista en oportunidad y valor se pueden identificar una cierta gama de riesgos que impacten el negocio desde el punto estratégico, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista reputacional y legal. Entonces, en esto es bien importante indicar que el valor del auditor interno en este caso es relevante y genera impacto. Sí, definitivamente. Otro aspecto que queríamos conversar contigo puntualmente en este tema es contemplar que, de hecho, no es ajeno, las normas del marco contemplan la responsabilidad que existe por parte del auditor interno en la identificación y en la evaluación de aspectos de riesgo de fraude. Y en esto, los diferentes planes de trabajo que las áreas están organizando, pues debe contemplar este frente. No es un tema que debe quedar aislado. Y posible algunas organizaciones están implementando alguna norma internacional o algún estándar desde el punto de vista de fraude, pero en eso tiene que estar vinculado el auditor interno. El auditor debe conocer la realidad de lo que hace referencia en materia de la identificación, los controles que existen y cómo empieza a contemplar factores para que mitiguen estos riesgos. Un poco conversemos tu punto de vista en ese aspecto. Sí, durante muchos años, mira, Guido, se habló o se mencionaba de que el auditor interno debería detectar fraudes. Es más, antiguamente las empresas indicaban de que un buen auditor tendría que detectar fraudes, porque si no detecta fraudes, pues no sería un buen auditor. ¿Ok? Pero el tema va, y justamente el Instituto de Auditores Internos a nivel mundial emitió una norma hablando acerca del rol que deben jugar los auditores internos respecto a lo que es el fraude. Y ese rol va hacia el hecho al enfoque de prevención.
No buscamos, y ahí es donde separamos el tema, ¿no? No buscamos que los auditores sean auditores forenses, salvo que algún auditor quiera especializarse en lo que es prevención, detección, corrección de fraudes. Entonces, ahí sí podría llevar estudios especiales o específicos para ser un auditor forense, pero no es lo mismo que ser un auditor interno en general, ¿ok? Sí. ¿Cuál es la labor del auditor interno, de acuerdo a las mismas normas? Tú lo acabas de decir, creo que en su momento te dije, Guido, discúlpame, me confundí, Hugo. La labor del auditor interno justamente va al tema de identificar, prevenir, que al momento de hacer tus planes de trabajo, siempre pienses qué riesgos de fraude pueden haber o pueden presentarse en las actividades que vas a desarrollar, que vas a revisar. ¿Cuáles son los riesgos más importantes de fraude? Entonces, eso es lo que indican las normas del Instituto de Auditores Internos a nivel mundial. Y una de las normas específicamente, una de las guías, aclara el hecho de que no se espera que el auditor interno sea un especialista en lo que es detección de fraudes, pero sí se espera que el auditor interno conozca cuáles son las banderas rojas que generan riesgos para la ocurrencia de fraudes. Entonces, hay que aclarar bien esa diferencia, Sí. de que porque muchos auditores internos dicen, no, yo no tengo ninguna responsabilidad respecto al fraude, no es mi responsabilidad. Pero en realidad nuestra responsabilidad justamente recae en el hecho de que debemos considerar ese como un riesgo importante en nuestras evaluaciones. Y nuestras evaluaciones son financieras, operativas, esto de cumplimiento. Entonces, en todas las revisiones que hagamos debemos considerar ese riesgo. Perfecto. No, y gracias por esa claridad en ese aspecto desde el punto de vista de responsabilidad por parte de la administración y por parte del rol como tal del auditor. Y efectivamente, de hecho, en el 2019, el Global emitió un position paper donde da alcance y claridad del punto de vista de los controles, del rol que tiene que cumplir el auditor. Y desde ese punto de vista, pues es un documento que efectivamente va a contribuir en claridad. Yo personalmente lo he tenido. Existen posiciones encontradas cuando en una compañía tienes una gerencia de auditoría o una persona que ejecuta el trabajo de auditor interno y posiblemente, paralelamente, la compañía está trabajando algún programa de prevención antifraude y el auditor lo tiene aislado en este momento. O sea, no es partícipe de las reuniones ni de la identificación de actividades o del plan de factores que mitigan riesgos y la construcción de las matrices. Entonces, aquí es importante que si bien el auditor interno conoce el negocio, ha identificado riesgos, debe estar participando transversalmente de este proceso. Dejarlo aislado de un proceso como esto, pues sería prácticamente duplicar esfuerzos y de una u otra manera no se alinea a lo que busca desde el punto de vista que el auditor es un socio estratégico internamente que contribuye valor y que permite identificar oportunamente diferentes situaciones. Sí, mira, hoy en día hubo muchas de las organizaciones, de las grandes organizaciones internacionales, lo que están haciendo es solicitar a su equipo de auditoría interna que haga una evaluación de riesgos de fraude, o sea, un trabajo específico de evaluación de riesgos de fraude, como para saber, uno, listar cuáles son los principales riesgos de fraude que tenemos en la empresa, y dos, saber qué controles se están aplicando y ver si es que hay una necesidad de hacer un testing de esos controles para ver si es que realmente están funcionando o no están funcionando, ¿no? Ok. Tú lo dices, las compañías posiblemente que tengan una situación de reporte al exterior, que pertenezcan a un grupo económico o que tengan su casa matriz donde piden resultados y monitoreos permanentes, posiblemente tengan ese tema mucho más estructurado desde el punto de vista de un programa antifraude, posiblemente sobre la base de los reportes que se emiten y que se valían a diferentes controles. Pero en este momento tenemos que entender que también en nuestro país como tal, la base de la economía son negocios que implican mediana industria, posiblemente algunas son pymes, en gran parte y proporción de la economía. Entonces,
lo que yo quiero llevar aquí, este tema de discusión, es que no se debe, eh, no se debe como concluir que este es un tema que únicamente vincula a las compañías grandes y Sí, compañías estructuradas. Esto es un tema que vincula a todo tipo de industria, a todo tipo de negocio, y en ello el liderazgo de la alta dirección tiene un peso importante. Básicamente sí, es quien da esos lineamientos, quien da esa posición de integridad y cumplimiento corporativo. sí, completamente de acuerdo. O sea, el tono en lo alto que dan los líderes es sumamente crítico y es los que van a liderar con el ejemplo. Si es que Ujú. sus acciones no son consistentes, pues hacia abajo no se va a esperar muchas acciones consistentes que digamos, ¿no? Pero como tú bien dices, tenemos que ver cada realidad de cada empresa. Podemos hablar de organizaciones grandes, medianas o pequeñas. Justamente uno de los elementos básicos de toda, toda evaluación o toda metodología de implementación de riesgos de fraude es que no es un enlatado, que se puede aplicar a todas las empresas de manera estandarizada, sino Exacto. que tiene que hacerse un análisis específico para la realidad de cada compañía. Y eso es básico. A veces muchos líderes no llegan a entenderlo y dicen, oye, quiero Ajá. implementar un programa de prevención de riesgos de fraude y cópiate pues el de la compañía de la competidora para ver si lo hacemos igualito, ¿no? Ujú. Y no funciona y termina siendo pues una pérdida de tiempo, Exactamente. porque realmente tiene que Sí. estar aplicado a la realidad de la compañía. Claro, comparto tu posición completamente en línea contigo. Es que esto no es tú lo has dicho una palabra que me gusta, no es un enlatado, no es una caja que tú lo instalas en un negocio y corre un mismo modelo. Los negocios son diferentes, cada negocio tiene eh, planes estratégicos diferentes, apetito al riesgo diferente, define su estrategia sobre la base de lo que debe buscar en línea con la misión, la visión y los valores. Y en ese componente de valores es donde da el punto de partida de qué es lo que yo quiero como organización respetar desde el punto de vista de integridad como negocio y que efectivamente de ahí para abajo, desde el tono de la gerencia, se vengan decantando todos estos lineamientos estratégicos para buenas prácticas de punto de vista de administración de riesgo de fraude y prevención, que básicamente es donde se debe centrar este tema de discusión. Sí, o sea, el tema de las políticas y en la experiencia que yo he podido tener en estas dos líneas de defensa, en la tercera línea de defensa y en la segunda línea de defensa, el tema de las políticas es importantísimo, Uh -huh. pero si es que eso no va acompañado, porque una de las grandes preguntas que se hacen o que hacen los entes de gobierno cuando vienen a revisar los programas de lucha contra la corrupción o lucha contra el fraude, lo primero que te preguntan es, ok, ¿tienes política? Sí, perfecto, te felicito. Ahora, dime, ¿cómo funcionan en la realidad? O sea, en la práctica. Exactamente. Porque podemos tener muchas buenas políticas, el diseño está perfecto, Uh pero si -huh. no funcionan porque no hay una comunicación en cascada, como tú lo acabas de decir, esto, entonces realmente lo tenemos Claro. simplemente en papel, ¿no? Y de hecho eso hace parte del mismo sistema de control interno. O sea, en el diseño de un sistema de control interno, si miramos un poco más los marcos como tal, el marco conceptual, miramos que los componentes de control interno, desde el punto de vista de COSO, contempla eso, es el tono de la gerencia, cómo desde el primer componente en el ambiente de control vincula a la alta dirección, cómo la alta dirección responde a estos temas, cómo lo decanta su nivel de comunicación. Y transversalmente, de hecho, en la misma guía que conversábamos, una parte es COSO, también hace referencia en que cada uno de los componentes contempla un aspecto de riesgo de fraude. Y Mm, eso, las compañías o las áreas que están trabajando en este momento, la actualización del plan de trabajo debería remitirse en este momento y reevaluar y considerar estos impactos desde el punto de vista de cada componente. Y le va a dar una visibilidad y un tema holístico desde el punto de vista del sistema de control interno. sí, ¿Sí? sí, sí es cierto. Y ahí yo sí quisiera compartir una experiencia, porque la primera vez que en nuestra empresa el área de auditoría interna hizo una evaluación de riesgos de fraude, pues esto generó un Uh-huh. impacto bastante importante. Sí. Esto llamó mucho la atención el reporte, el análisis que se hizo y la comparación con los controles que se tenía en la compañía, ¿no? Entonces,
llamó mucho la atención a los líderes a decir, a llevar a pensar qué también o qué necesitamos mejorar para administrar mejor los controles de riesgos de Claro, fraude, ¿no? Y luego, pues, esas revisiones se han venido haciendo año a año, año a año, y yo creo que sí, es una práctica muy buena que le da presencia, o sea, visibilidad a los auditores ujú, internos, para que digan, oye, los auditores internos también son justamente esos, nos están dando este valor como asesores para ujú, que velemos por el cuidado de la compañía. Y ahí estamos hablando nuevamente, te he dicho hace un momento, estamos hablando de todo tipo de fraudes, ¿no? Todo tipo de ujú. riesgos, desde riesgos de corrupción, riesgos de fraude financiero o riesgos de conflicto de interés también, o posibles comunicaciones indebidas con funcionarios de gobierno, ¿no? Entonces, Perfecto. todo eso mapeado en una matriz de riesgos, pues esto es importantísimo, ¿no? ¿No? Solamente para complementar tu caso, que es totalmente valioso desde el punto de vista de que es la realidad, el contexto empresarial. Yo tengo, digamos así, un caso hace un año atrás, por estas fechas, después de haber hecho una evaluación también desde el punto de vista de auditor interno, identificamos que la situación desde el punto de vista de riesgo de fraude era altísima, per se el mismo negocio. Y Ujú. la alta dirección, digamos, y el consejo de administración tuvo ese liderazgo de brindar la necesidad de implementar un programa antifraude. Y no sabe lo importante en el desempeño de este trabajo, cómo la auditoría interna jugó un papel importante, porque veníamos en un tema de posicionamiento del rol del auditor interno en la Sí, organización, y al momento que empieza a trabajar ya identificando elementos de riesgo de fraude, empezó a identificar mucho valor en la actualización del código de ética, el tema del conflicto de intereses, en nuevas políticas o nuevos ajustes a los procedimientos, por ejemplo, como de compras, contratación de proveedores, y se sintió automáticamente, se siente cómodo desde el punto de vista de auditoría, estás cumpliendo tu función como auditor interno, pero también tienes una función desde el punto de vista del consultor, que eso sí, es donde realmente el auditor interno agrega valor y se siente respaldada la administración, la alta dirección, de que el auditor me está acompañando en este proceso y también es en el desempeño del rol como tal del auditor genera una importancia en el entendimiento y la realidad del contexto donde sí, es auditado. sí. Y yo una vez conversaba con un amigo auditor y me decía ¿cómo sabes cuando el auditor es reconocido por su labor dentro de la empresa? Cuando lo llaman los líderes, pero no lo llaman para cuando Hay problemas. como criollamente se dice, cuando el muerto ya se enterró, no lo llaman para eso, sino lo llaman cuando están pensando implementar algo nuevo y le dicen al auditor, oye, auditor, tú conoces bien nuestra empresa, conoces los principales riesgos, ven, ayúdanos a analizar si es que lo que estamos decidiendo podría generar mayores riesgos o no. Y justamente en ese análisis es donde también incluye los riesgos de fraude, ¿no? Correcto. Eh, algunas situaciones puntuales, digamos que en ese momento como situación, aterrizando un poco en el día a día de la operación que estamos, pues efectivamente hay temas de trabajo en casa, por ejemplo, Ujú. disposiciones posiblemente desde el punto de vista económico, o sea, estamos haciendo un acordeón del flujo de Sí, caja, mirando cómo lo mantenemos, cómo sostengo mi operación, sí, cómo yo puedo darle administración a la situación de crisis. Y eso definitivamente hace que tengamos la puerta abierta para que ciertos eventos se materialicen, ¿no? Entonces, mm, al ser un tema que es natural, digámoslo, desde el punto de vista de los elementos que hacen parte del riesgo de fraude, pues tengo elementos como la presión, la colusión, el raciocinio, que entran a jugar en un tema de impacto en este momento por lo que vivimos. Y en eso yo considero que debe haber el liderazgo desde el punto de vista empresarial, de que no nos hagamos, digamos así, la vista corta de que hay un riesgo implícito en este momento, hay un riesgo inherente. Y en eso también es importante considerar la realidad de los negocios y la situación de cada industria, porque hay ujú, situaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, que hacen que tengamos que ubicarnos puntualmente. Nada más el hecho, y yo lo pongo como ejemplo, mira, evaluando uno
controles desde el punto de vista de gestión de tesorería, tú tienes que estás aprobando desde casa algunas operaciones. Detrás de una situación como esa se genera cualquier cantidad de variables, de impactos que vinculan específicamente el riesgo de fraude, ¿no? Dejando en el contexto de otra serie de riesgos como desde el punto de vista de TI o operacionales, me siento en el tema de fraude, donde tú estás asignando nuevas responsabilidades, nuevas funciones, posiblemente reducción de personal, redistribución de funciones. Y ahí es donde el auditor interno en este momento debería estar centrado, ubicado, al menos identificando cuáles son esos posibles impactos y si hay mecanismos de control o esos red flags que te llamen la atención para contemplarlos en tu plan de trabajo, en tu evaluación. Sí, este trabajo remoto ha traído, como dije en el principio, el poder acelerar algunas actividades, no solo a nivel de auditoría interna, sino a nivel de las empresas también, donde las empresas han tenido que acelerar la implementación de algunos elementos virtuales para que se pueda seguir trabajando sin inconveniente. Pero la gran pregunta ahí es si es que se ha hecho un análisis de cuáles son los riesgos que han generado el acelerar ese tipo de actividades. Definitivamente los pagos ya son actividades que ya habíamos dejado de lado hace mucho tiempo, el uso de las chequeras, ¿no? Los cheques, ya casi el 70-80% de los pagos en las empresas de todo tipo, creo yo, se hacen a través de transferencias bancarias, ¿no? La pregunta ahí es si es que realmente hay una revisión detallada de que esos pagos están basados en hechos reales y quién más podría estar utilizando esos pagos para algún tipo de beneficio personal. Muchas veces piensan, pues, y dicen, oye, los auditores solo piensan mal de las personas. Y en realidad no es eso, sino es que el auditor lo que tiene que buscar es pensar como lo exige o como lo pide la metodología, que es pensar en riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, y eso lo aplicas en tu vida diaria, en tu vida laboral. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Perfecto. Y esto nos lleva, o digamos que nos lleva a contemplar un tema importante en los negocios que, si bien tú tienes ahorita situaciones críticas para enfrentando en la realidad de los negocios, tú lo has mencionado también, algo valioso es, hay proyectos que las compañías posiblemente los venía reteniendo por un tema de costo, por un tema de posiblemente volumen, el impacto de los procesos o posiblemente reajustes internamente. Pero ante esta situación, algunos negocios se han visto obligados a cambiar su modelo de negocio, sus unidades operativas, la forma como implementan nuevos controles, el soporte desde el punto de vista de transformación digital en algunas iniciativas. Conozco unos casos en Lima de negocios muy relevantes que han cambiado todo su sistema de operación a cambiarse al modelo digital. Y ahí automáticamente también tenemos que considerar que si bien tenemos situaciones desde el punto de vista de riesgo por la situación real, también tenemos la oportunidad de que estos nuevos ajustes en los negocios te permitan de una manera anticipada empezar a identificar ciertos impactos y en eso también el auditor interno tiene un rol importante, es anticiparse de una u otra manera, trabajar sobre la base de un modelo proactivo, anticiparnos a los posibles impactos que en un negocio se identifiquen estos factores. Yo creo que desde mi punto de vista, la auditoría en el desempeño de su rol tiene una participación en ciertos temas estratégicos del negocio que debe ser anticipándose a los posibles impactos. Y la alta dirección, los consejos de administración, las juntas directivas, valoran esto y estamos, de hecho, cumpliendo con nuestro rol. Y qué bueno, como tú lo decías, saber que como auditor interno te llaman al contrario a un comité de riesgos, a un comité de crisis, a un comité financiero posiblemente, o a un consejo de administración y te compartan nuevas iniciativas, nuevos proyectos. Yo creo que en eso es donde también el auditor interno se siente que ya está incrementando su curva como tal de posicionamiento y de cumplimiento de su rol. Correcto. ¿Y cómo llegas a eso? Es la gran pregunta. Siempre me han hecho esa consulta cuando he dictado algunos cursos ahí básicos en el Instituto de Auditores. Me dicen, ¿y cómo se llega? ¿Cuál es la forma de llegar a eso? Pues a eso No está la receta. puede llegar de un día para otro, no lo logras, ¿no?
Es un trabajo. Definitivamente tiene que ser un camino en el que vayas generando confianza. ¿Confianza en qué? Uno, en primer lugar, que tú demostrar que tú eres un experto, o sea, que tú conoces bien las normas de auditoría interna. O sea, eso siempre lo vamos a fomentar. ¿Cuáles son las normas de auditoría interna que debes conocer? ¿Qué es lo que dicen las normas de auditoría interna respecto al fraude? Entonces, eso debe ser como que algo que si nos preguntan, nadie nos debe objetar y nadie nos debe, como quien dice, ganar en la respuesta. En segundo lugar, crear confianza. ¿Cómo creo confianza? Pues dando recomendaciones o haciendo revisiones de aquellas cosas que sean reales, sean objetivas y que así se puedan implementar. Entonces, para eso, para poder hacer eso, tengo que conocer la empresa. No, uno no puede caber en la mente de una persona de que un auditor no conozca la empresa. Entonces, ¿cómo vas a auditar si no conoces la empresa? Muchas Mejor sí que veces, conocerlo. sí, muchas veces esto, una vez me pasó también en una empresa que me contrataron y cuando yo empecé a trabajar, lo que les dije, bueno, mi plan de auditoría, lo primero que tengo que hacer es dedicarme 2 meses a dedicar a entender cómo funciona la empresa, ir a todas las áreas, recorrer los diferentes sitios, porque habían varias operaciones. Y el gerente general me quedó mirando y me dijo, pero oye, te hemos contratado para que trabajes en informes de auditoría, ¿no? No para que vengas a conocer todo el negocio. Entonces, eso te demuestra pues un poco de que la visión de muchos líderes, incluso de las empresas, sigue siendo de que miran a los auditores internos como el investigador, como el perseguidor, que tienes que dar resultados inmediatos, que tienes que ayudar a votar gente, a detectar fraudes. Si no detectas fraudes, no eres un buen auditor. Sí. Entonces, no, pero eso ha cambiado y eso hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Pues cuando hacemos una labor concienzuda en base a las normas de auditoría, en base al conocimiento que tenemos del negocio. Entonces, una vez que vamos ganando esa confianza, ya nos vamos ganando nuestro sitio, como tú bien dices, Hugo, en la mesa de los líderes, para que cuando haya nuevos proyectos, yo también venga a aportar mi granito de arena, porque otra de las cosas que siempre yo digo a las personas que están iniciando en auditoría interna, ¿quieren ser auditores internos? Perfecto. Su objetivo, uno de los objetivos que ustedes deben tener es que se van a convertir en especialistas en evaluación de riesgos y controles. Esa es su especialización. Eso los lleva al sistema, al sistema de control interno de la compañía, ¿correcto? Pero si es que no son especialistas en evaluación de riesgos y controles, no van a poder ser buenos auditores internos y no van a poder ganar o generar esa confianza para que tengan su sitio en la mesa. Entonces, por ahí yo creo que van los pasos para poder llegar a tener esa participación, ¿no?, que queremos. Y gracias, Carlos, por esa claridad, que creo que es como digo yo, la cereza en el postre, ¿no? Que yo creo que tenemos que tener claridad todos los que ejercemos o cumplimos un rol desde el punto de vista de auditoría interna, es conocer el negocio. Igualmente, tengo los casos con auditores que posiblemente van a auditar algo y posiblemente sobre la base de una idea de un modelo de negocio del competidor o sobre la base de conocer un sector específico, quieres copiar o quieres replicar un modelo de evaluación de riesgo de fraude y no, eso no funciona así. Hay que conocer el negocio, hay que identificar los diferentes impactos desde el punto de vista interno y externo que tiene el negocio y a partir de ahí puedas establecer un programa de evaluación de antifraude con los procedimientos, con las políticas, con la documentación que te lleve a una evaluación adecuada y correcto, establecer los red flags adecuadamente y que los puedas tú monitorear. Sí, correcto. Yo creo Pueden que desde haber el punto de guías, ¿no? vista, Pueden haber guías que te van a exactamente, ayudar, pero de ahí a que perfecto, copies un programa tal cual, bien difícil, ¿no? eso es importante. O Ujú, sea, tú tienes guías y tienes ujú, posiblemente bases sobre buenas prácticas y ujú. algunos, digamos, y situaciones en los negocios que pueden tener algún esquema de posibles impactos o de riesgos de manera general. Pero de ahí a aterrizar al negocio, cada realidad es diferente. Y ahí hay que conocer el negocio. Yo sí soy digamos, una persona que peso mucho sobre mí, que la persona cuando te discute un tema desde el punto de vista de fraude, sea sobre la base de la realidad, sobre la base
del negocio, de documentación, de evidencia, y no un tema que se vuelva generalizado. Porque ese es otro riesgo. Cuando tú emites como auditor interno un informe de auditoría que vincula aspectos de riesgo de fraude, vas a tener varias aristas o vas a tener varios frentes que se soportan sobre la base de la evidencia. Es decir, si tú dices que hay unos riesgos desde el punto de vista de fraude que implican presión, que han implicado corrupción u oportunidades de debilidad en el control interno, tiene que tener la evidencia suficiente de que esta información, como todo trabajo de auditoría, es soportada sobre la base de políticas desactualizadas, sobre la base de duplicidad de funciones, y para eso has tenido que haberte remangado y haberte sumergido en el proceso. Así es. Bueno, digamos así que en materia general del conversatorio un poco era esto, de resaltarle a nuestra comunidad de auditores, al grupo de socios y miembros del instituto la importancia de la evaluación de riesgo de fraude en estos momentos de crisis, en estos momentos de que los negocios se están reactivando, y es un poco lo que hemos querido contigo, Carlos, compartir y conversar. Me gustaría preguntarte si tienes algún tema adicional que quisieras aprovechar para comentarles a nuestros miembros. Sí, bueno, compartir el hecho de que, compartir mi experiencia. Como te digo, yo he pasado de ser auditor interno a ser gerente de la parte de lo que es cumplimiento en la empresa, que son dos roles, podrían verse en algún momento como que parecidos, pero en realidad son roles distintos, porque uno es totalmente independiente y el otro es una labor de supervisión y de implementación. Ahora, lo que sí, yo sí puedo decir a nuestros colegas auditores, es de que a pesar de que son dos roles distintos, son dos roles que deben trabajar de la mano, deben trabajar juntos en el esfuerzo de los objetivos relacionados a la lucha contra el fraude y lucha contra la corrupción. ¿Y cómo hacemos eso? Pues uno, por ejemplo, los auditores internos, debemos revisar cómo funcionan, cómo están funcionando los programas de lucha contra la corrupción, de lucha contra el fraude. Entonces hay que incluir eso en nuestras revisiones anuales. Por lo menos una vez al año deberíamos hacerlo y sacar un informe al respecto. Deberíamos coordinar con los auditores internos, el equipo de compliance, deberíamos coordinar la implementación de normas que van a luchar contra el fraude. ¿Cómo se están implementando? Asimismo, por ejemplo, existe lo que todos conocemos, algunas empresas están obligadas a implementar la norma SOX, que son controles financieros y que tienen que ver también con el riesgo. ¿Por qué originaron esto? Por el caso de Enron. El caso de Enron fue un fraude financiero. Entonces, si queremos llevar o tener una visión de qué tipo de controles son los que yo podría implementar como empresa, sea pequeña, grande, mediana, qué tipo de controles puedo implementar para poder prevenir el fraude financiero, pues ahí está. Las normas SOX lo tiene muy claramente dicho. Y de repente mi empresa no está obligada a cumplir con esa norma SOX, pero tengo un gran referente. Ese es un gran elemento. Y entonces los auditores internos que debemos conocer cómo funciona esa norma SOX, pues lo que podemos hacer es recomendar o preparar charlas, hacer capacitaciones, hacer revisiones respecto a eso o en base a eso. Sí. Y lo que vamos a hacer es generar justamente esa cultura de poder prevenir el fraude, ¿no? Como tú bien lo dijiste en algún momento, el fraude, para que se pueda cometer, pues tiene que haber, ya lo tenemos como un triángulo del fraude, ¿no? Algunas personas dicen que ya son 4 elementos del fraude, no son solo 3, porque está de por medio la decisión de cometer el fraude en base a los valores de las personas. Pero justamente para poder tomar las decisiones, para poder analizar qué es lo que está ocurriendo alrededor de ese triángulo de fraude, hay que tomar referencias. Sí. Entonces, yo creo que sí, por ejemplo, el SOX, en el caso del fraude financiero, es una referencia muy importante que deberíamos tomarla como auditores y analizarla si es que se puede, quizá no implementarla, como te repito, de manera obligatoria en la empresa,
pero sí pero es como una elemento guía, es un importante. marco que te Así es, ayuda. como un elemento importante. Sí. Y rescato, Carlos, dos temas importantes que he tomado nota de lo que he mencionado. Y mira, uno es, llevando el caso a la auditoría interna, sobre la base de lo que he podido participar en algunos proyectos en Lima. Uno de la oportunidad en la que tuve participar es que el auditor se convirtió en un facilitador. Es decir, a pesar de que estaba haciendo el trabajo como tal, creó dentro del programa de prevención del fraude, de riesgo de fraude, creó iniciativas que contribuían a la administración. Creó Ujú. grupos de trabajo, pre-work, o sea, mandaba documentación sobre qué significaba el riesgo, cómo tipificaba algunos eventos desde el punto de vista de fraude, los impactos de la ley puntualmente que existen en los decretos que han sido emitidos en el país de cara a los temas de anticorrupción, cómo las personas que finalmente somos que estamos haciendo partícipes de un sistema de control interno contextualizan lo que, y tipifican ese tipo de hechos, ¿no? Que entiendan qué es un fraude, en qué momento hubo un error, qué tipo de eventos pueden implicar fraude, pero ahí se convirtió en esa forma, como yo llamo, no evangelizador, que suena en un ámbito diferente, pero se convierte en un facilitador, donde Sí, brinda a través de su conocimiento y de su evaluación cómo puede mitigar y cómo se pueden empezar a que la misma administración, si bien hay una responsabilidad de la alta dirección, él tiene un rol desde el punto de vista de facilitador y agente o vector que contribuye en esta gestión de riesgo. Y eso también es sí, importante indicarlo. El auditor no es únicamente el que está pidiendo una posición de fiscalizador, de revisor, de esperar el documento para saber si hubo una falla o no, o si hay un ujú, error, ujú, o si hay algo implícito erradamente, sino que sí, también hay que ganarse esa posición, sobre todo convirtiéndose en un vector que contribuya con ejemplo y aparte de eso que sienta la administración que el auditor está agregando valor. Y lo otro tú lo correcto. acabas de decir, efectivamente, hay marcos referentes que pueden llevarnos a evaluar prácticas adecuadas en materia de riesgo de fraude, pues efectivamente, desde el punto de vista financiero, SOX es un marco que efectivamente las compañías que tienen registro en la bolsa de Nueva York, en la SEC, que están en la SEC, tienen este tipo de reportes ya implementados. Y posiblemente algunas compañías localmente lo pueden implementar, compañías que no tengan ese tipo de registro en bolsa o que no sean públicas, han empezado ya a tomar algunas iniciativas de controles y contribuye mucho en el desarrollo de la transparencia, el registro de la información y los controles asociados a la información financiera. Ujú. Está bien, Carlos. Perfecto. Sí, sí, definitivamente. Y esto, bueno, pues, o sea, qué importante es poder trabajar de la mano, como repito, ¿no? Esto entre la primera, la segunda y la tercera línea de defensa, porque esa interacción como grupo de trabajo que buscamos el objetivo, que todos buscamos el mismo objetivo de una empresa, pues esto va a permitir que estemos siempre ahí, Que estemos alineados. que estemos Está bien. alineados, que Bueno, vayamos todos al mismo rumbo. correcto. Definitivamente la auditoría interna, el rol y las áreas que realizan una función de aseguramiento tienen un reto. Existe un reto importante, hay una oportunidad también. Los retos nos llevan a tener oportunidades y lo importante es eso, es concientizar a todos nuestros miembros, a todos nuestros auditores o quienes nos escuchan, este tipo de eventos que la auditoría tiene un rol protagónico, un rol importante y que es el momento de tomar este tipo de situaciones para que cumpla el rol como tal desde el punto de vista estratégico en un negocio. Sí, esto solo quería hacer un último comentario, si me permites, Hugo. Tuve la oportunidad de participar en un evento que organizó el Instituto Global respecto justo al tema de las 3 líneas de defensa, porque, bueno, el modelo recién ha sido actualizado, Publicado. publicado en base a nuevos principios. Eh, ¿Y por qué un poco se hablaba mucho de esto? Y es el hecho de que se está viendo en muchas organizaciones de que se le está encargando al equipo o al área de auditoría interna, al departamento de auditoría interna, labores de segunda línea de defensa. Y por ejemplo, la labor de lo que es compliance, diciendo, oye, la labor de cumplimiento que exige, por ejemplo, en nuestro país, la ley, la 3424, que exige, bueno, no Decreto. exige, ¿no?
recomienda que las empresas puedan implementar un modelo de prevención. Entonces, las empresas dijeron, porque eso va a atenuar, en el caso de que la empresa se puede ver involucrada en una situación de corrupción, va a atenuar sus penalidades, ¿no? Entonces, los líderes de las empresas dijeron, ok, ¿a quién le encargamos esta papa caliente, ¿no? Entonces, se miraron, dieron la vuelta y dijeron a los auditores internos. Entonces, el tema es de que, digamos, en un mundo ideal, sería bueno mantener esa separación de 3 líneas de defensa con la independencia del auditor. Pero hay organizaciones en las que no se va a poder hacer eso. Y se está viendo que se le está encargando al auditor interno labores de segunda línea de defensa. Y dentro de nuestras normas tenemos una norma específica que habla acerca de ello, que cuando el equipo, el departamento de auditoría interna, se le encarga una labor distinta a las funciones de auditoría interna, pues uno, tiene que estar específicamente declarado en el estatuto y aprobado por el directorio. Y 2, tiene que buscarse formas o maneras de poder mitigar un riesgo, porque hay un riesgo de pérdida de independencia. ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Quién va a revisar esas actividades? Ya no podemos hacerlo nosotros como auditores internos. Tienen que hacer otros auditores de repente, auditores externos podrían venir a hacer la revisión. Sí. Pero tiene que eso estar registrado en el estatuto, y eso es importantísimo, porque muchos equipos de auditoría interna han empezado a aceptar estas funciones y no se está formalizando esa parte. Así es que hay que recordarlo a todos, ¿no? No, valioso, y es el tema creo que final, donde entrábamos a revisar, a conversar un poco lo que tú ya has dicho, el modelo que ha emitido el global de defensa, lo cual hace que efectivamente haya un riesgo implícito dentro del desempeño de la función del rol del auditor. Y yo tengo el caso, el acompañamiento de una entidad en Lima, que efectivamente, automáticamente, como tú lo has dicho, sale el decreto, hay una responsabilidad administrativa, implica sanciones para la alta dirección y demás, si tiene qué ha hecho y qué medidas ha tomado, si está trabajando en un programa de prevención de riesgo anticorrupción. Y efectivamente, esta papa caliente, lo más cercano ha sido el auditor interno a la mano, ¿no? Y en ese acompañamiento que hemos hecho a esta compañía, el auditor ha tenido ya un rol protagónico al punto que pasa a presidir el comité de ética. Entonces, imagínate, ahí sí la real papa caliente, donde tienes tú un auditor que preside un comité de ética, donde hay temas de denuncias, donde hay temas de posiblemente implicaciones directas de la administración, posiblemente aspectos de debilidades en control interno que ya sobresalen ahí y que van a salir temas muy complicados. Y te están pidiendo que aparte de eso, como presidente, digamos así, de este comité de ética y conducta, a su vez establezca mecanismos para mitigar esos eventos. Entonces, es muy claro y hay que tener, digamos así, la suficiente claridad, de que tú lo decías, cuál es el rol del auditor, y si hubiese una asignación de este papel, tiene que estar delimitada en que es parte de tu evaluación, debe estar aprobada por parte del Consejo de Administración o del máximo órgano dentro de una institución, sí. Pero aparte de eso, la modificación del estatuto es claridad, porque el día de mañana lo que podría darse es la vuelta de decirte, tú eres el auditor interno, no has dicho, no has evaluado esto y el impacto son estos en el negocio. Entonces entra a jugar una serie de situaciones críticas y bueno, por suerte lo he mencionado y qué bueno que haya quedado este tema discutido el día de hoy. Sí, porque después te pone en una situación de conflictos de interés, que te puede llevar a una situación incluso legal. Juez y parte, sí, exactamente, con connotaciones legales y demás. Y en eso la administración debe entender que obviamente si hay una claridad desde el punto de vista sustentado de tu posición como auditor, sobre la base de las normas y el posicionamiento que tú tengas está aprobado, bueno, pero que no haya la influencia, digamos así, internamente, porque en este caso que te digo, te quiero compartir, es internamente las áreas, digamos, ya venía impulsando de que era responsabilidad del auditor, de la implementación de este programa,
y aparte de eso la identificación de riesgos. Entonces teníamos áreas transversalmente como una gerencia logística, una gerencia de tecnología o una gerencia legal que te decían, no, eso es responsabilidad directamente de auditoría interna. Y en Sí. eso no se puede perder la línea de defensa, que es la tercera línea, el rol que tengo y la responsabilidad como auditor de cara al cumplimiento del marco internacional para la práctica de auditoría que limita mi función. Sí, y justamente a unos amigos auditores me llamaban en algún momento y me decían, Carlos, me están encargando esto y ahora qué hago, ¿no? Entonces, tampoco puedo decir que no, pero sí me preocupa el estar viendo ese tipo de cosas. Le digo, fácil, pues lo que tú puedes hacer es empezar a promocionar el tema de la necesidad de hacer una revisión de calidad. O si no quieres decirle una revisión de calidad, es un assessment, que es una evaluación respecto al cumplimiento de las normas de auditoría interna. Entonces viene un equipo experto y profesionales, hace una revisión y ese te aseguro que va a ser uno de los puntos que salga en el informe. Va a salir automáticamente. Sí, yo lo he visto en las 4 evaluaciones de calidad que yo he participado. Ese punto ha salido en todas. Sí. Sí. Es natural, un punto fijo, digo yo. Pero bueno, perfecto, Carlos. Yo creo que vamos cerrando esta sesión. Interesante. Mira cómo un tema de estos empieza sobre la base de la experiencia a tener connotaciones y qué bueno tipo de eventos así conversados para que nuestra comunidad pueda ya ver la realidad del negocio actualmente. Sí, el objetivo justamente es transmitir experiencias para que, a ver, cuando yo fui padre por primera vez, porque tengo 2 hijos, pero la primera vez que fui padre y nos tocaba trasnocharnos, nos tocaba sufrir, ¿no? Que mi hija no quiere dormir de noche, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Llamaba a mi padre, llamaba a mi madre, mi esposa también hablaba con sus padres y no sabemos qué hacer, porque recién estábamos aprendiendo a ser padres. Algo que nos ayudó muchísimo es de que cuando tuvimos una primera reunión con otros padres primerizos y cuando empezamos a compartir experiencias, nos dimos cuenta que no éramos los únicos, o sea, que porque nosotros, tú sientes que estás solo en el mundo, pero no es así. Entonces, esto es lo mismo. En auditoría tenemos muchísimas cosas que nos pueden venir ocurriendo y este tipo de conversatorios justamente lo que buscan es darnos cuenta de que como auditores tenemos problemáticas parecidas y que tenemos que estar unidos para poder solucionarlas, ¿no? O plantear soluciones. Gracias por el comentario. Creo que has dado el punto sobre la IA. La auditoría por sí, como ciencia, como profesión, tiene cualquier cantidad de información, tiene un marco conceptual, tiene normas que se aplican, pero lo que nutre nuestra profesión, lo que nutre nuestro desarrollo, es la experiencia. Obviamente la experiencia en campo, conocer el trabajo de auditoría, las normas, prepararse, pero también esto enriquece. Cuando tú te sientas con un grupo de auditores o con otras personas de diferentes industrias, tú te nutres de experiencias, de situaciones, cómo enfrentó, cómo pudo salir de este problema, cómo ha llegado al directorio, cómo ha llegado. Y eso es lo que vamos a buscar a seguir trabajando en este tipo de eventos y espero que no sea la única contigo en este momento, sino que tengamos en el corto plazo otra reunión si ampliamos este tema de riesgo de fraude o contemplamos nuevas iniciativas desde el punto de vista para nuestros miembros y asociados al instituto. Completamente de acuerdo, Hugo. Ha sido realmente un placer el poder tener este conversatorio. Y bueno, pues estamos a disposición siempre como miembros como líderes del Instituto de Auditores Internos, dispuestos a poder apoyar a nuestros asociados, a nuestros colegas en todo lo que se necesite, ¿no? De nuevo, gracias a ti, Carlos, a los directores del instituto y a Rafael por darnos este espacio también a compartir con nuestros profesionales diferentes temas de impacto y al el equipo que soporta el instituto este tipo de eventos administrativamente también. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias también, Hugo. Saludos a todos. Gracias.